tipos de aprendizajes con respecto a lo que es el condicionamiento. Bien, voy a compartirles lo que es la presentación del día de hoy y espero tratar de ser lo más puntual posible para que podamos ir avanzando con respecto a lo mismo. Bien, todos sabemos que, por ejemplo, si nosotros hemos avanzado dentro de lo que es el entendimiento de lo que es el condicionamiento, y lo que vamos a ver son ciertos fundamentos y mecanismos. Eso es lo que vamos a empezar a ver ya de forma de llena, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación de algunos elementos para que nos quede claro a todos. En este sentido, vamos nosotros a estar checando lo que son estos aspectos. Cuando nosotros estamos a lo que es el condicionamiento, los fundamentos del condicionamiento clásico, están viendo todos están viendo la presentación del día de hoy, ¿sí o no? Sí, Bien, ok. sí. En este caso, ¿qué es lo que vamos nosotros a estar viendo? Sabemos que en el mundo, por ejemplo, las situaciones, ya sean los estímulos, dice, no se presentan de manera sencilla aislada, sino que ofrecen una compleja relación entre ellas. Lo interesante con respecto al condicionamiento es que por lo general en la naturaleza no vamos a encontrar a los estímulos de forma aislada. Para que podamos entender lo que es el condicionamiento clásico no se da de forma pura o de forma refinada, como dijimos, un estímulo y es una respuesta y un organismo, sino que se dan incluso algunos tipos de condiciones que tendremos que estar observando con respecto a eso. ¿Sí? A veces se pueden presentar dos estímulos para que se presente un tipo de condicionamiento o un tipo de preparación para el organismo. En relación a eso, eh, vamos a estar entendiendo de que a veces hay una interrelación entre la presencia de un condicionamiento en cuanto a la presencia de dos estímulos que se presentan o simultáneamente o a destiempo, pero van acompañados uno de otro. Es por eso que normalmente vamos a estar tomando en cuenta que dice que las situaciones muestran ciertas combinaciones, muchas de ellas de forma ordenada, a partir de las cuales es posible predecirlas y anticiparlas. ¿Qué significa? Normalmente estas combinaciones es lo que va a determinar, por ejemplo, estas circunstancias que cuando se presente, durante cuánto tiempo se esté presentando dicho estímulo, acompañado de con qué intensidad, es lo que va a definir el tipo de condicionamiento que tengamos y la aparición del tipo de comportamiento. De ahí es en donde existe una pregunta que hay que hacernos. ¿Existirá relación entre predicción y control? ¿Tendrá efectos en la calidad de la vida de cada uno? Aquí a veces es como hacerles una pregunta importante. ¿Creen ustedes que las situaciones que les han pasado en su vida las han podido predecir? ¿Hay alguna situación en la particular que consideren en la cual ustedes pudieron haber predecir lo que les iba a suceder y de alguna otra forma explicar pues su realidad? No sé, algo que les haya pasado que dije, sabía que me iba a pasar esto. ¿Alguien puede mencionarme un ejemplo con respecto a eso? Una situación en la cual consideren, Como predecía algo. sí, algo que de repente dices tú, sabía que me iba a pasar esto.
Pues el día de su clase, desde que sacó era un trapo, no sé qué era, ¿Sí? pues sabía que íbamos a jugar algo respecto a taparnos los ojos. Ok, muy bien. ¿Y cuál fue tu reacción? ¿Cuál fue la reacción que observaste en ti? Pues de asombro, porque, o sea, como que, no, pues sí, como de, mira, sí es cierto. Bien, entonces ese tipo de reacción es pero antes de que yo les dijera qué es lo que íbamos a hacer, ya sabían ese tipo de situación. Por ejemplo, ¿alguna vez se han de repente se han preparado como dice, híjole, eh, creo creo que hoy va a ser un mal día? ¿Alguien ha dicho en algún momento algún comentario sobre ello? Sí, Ok, bueno. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, esa percepción o ese aspecto de la predicción y si se convirtió en un mal día o no, está en relación a si los estímulos que estuvieron alrededor de ese día convergieron o se dieron para que nosotros digamos, es un mal día. Así es como determinamos ciertas características de la realidad y de la experiencia en las cuales, por ejemplo, hemos escuchado la frase de nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Eso es una explicación con respecto a la percepción que tenemos de las cosas. A lo mejor que de repente dices, ay, hoy va a ser un mal día y normalmente todos los estímulos que se presentan ante ti o sabes que vas a enfrentar ante ti, eso es lo que va a dar la experiencia para que se cumpla la acción que habías dicho en tu pensamiento. Y a veces es en donde viene la siguiente pregunta. ¿Creen que nosotros en algún momento pudimos haber sido responsables de cómo nos haya ido en el día? ¿Y qué dices tú, Chíspades? Creo que sentí que iba a ser un mal día y todo lo que hice me salió mal. ¿Será que realmente les salió mal o se programaron para que les saliera mal? ¿Alguien ha meditado sobre ello? sí, pues uno mismo se programa porque ya te lo estás diciendo, entonces ya haces esas cosas. Tú te estás Entonces, programando. claro. Lo interesante de esto es de que las personas que creen en la suerte normalmente creen que no tienen el control de las situaciones. Afortunadamente, en lo que es este tema del condicionamiento, podemos darnos cuenta que a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos accionamos ciertos estímulos o ciertas respuestas para que se dé esa predicción que ya tenemos en mente. Y de alguna otra forma, hay un dicho que dice en psicología que si las personas se dieran cuenta que en sus manos está el control de cómo les va a ir en el día, no necesitarían ir con el psíquico ni con el astrólogo para ver cómo les va a ir. Lo interesante es, por ejemplo, con la experiencia de los psíquicos y las personas que acuden a ellos, es que normalmente están esperando escuchar un estímulo que les diga que les va a ir bien para que de alguna otra forma ellos puedan activar ese aspecto excitatorio y favorable de su conducta y digan, pues realmente todo me salió bien. Pero si, ¿qué tal si le dice el psíquico? No, pues te va a ir, hoy va a ser un día feo, mejor no salgas, esto, el otro. Entonces la persona de alguna otra forma, esa información, ese estímulo,
aunado con el temor que ya está dentro de la característica de la persona, esos dos estímulos se conjugan para decir, no, pues es que hoy fue un mal día, ya me lo decía mi psíquico. Esas personas normalmente están condicionadas por ciertos aspectos predictivos y tienen, si bien muy poco control sobre su realidad, pero a veces ellos mismos la provocan. Y aquí vamos a explicar algunos aspectos importantes, incluso cómo es que a veces este tipo de situaciones que tenemos que responder, si predecimos o controlamos cómo nos va en el día, puede determinar también qué pasa con nuestras emociones. Si las emociones nos dominan, si no digo, ay, si me hacen esto me voy a enojar. Entonces, ¿qué estás diciendo cuando dicen, no, si me dicen esto me voy a enojar? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacen cuando de repente dicen, no, nada más estoy esperando que me diga para que yo me enoje? ¿Qué hacemos en ese aspecto? Nos programamos a esperar una reacción. De alguna otra forma estamos, por ejemplo, ya está en nosotros el estímulo que en algún momento ya estás alterado. Lo único que estás esperando es que se dé el estímulo final, que ahorita vamos a ver la categoría de que a veces necesitamos. Muchas veces el estímulo dices tú ya te encuentras alterado, pero necesitas como el disparador para estallar. Y a veces ciertas personas solo están esperando eso para estallar o denotar ciertas características o ciertos tipos de emociones. Por eso de ahí depende de que algunas personas pueden prepararse para presentar ciertos grados de emociones. Bueno, lo importante acá, primero tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos. Según en el libro que nosotros estamos viendo, de principios de aprendizaje y conducta, el autor Domja dice, aprender dichas combinaciones y qué situaciones o estímulos suelen ocurrir juntos son formas importantes para una mejor coordinación de la conducta con el medio. Aquí es cuando determinamos, por ejemplo, un ejemplo. Imaginemos que decimos tú, hoy está nublado, lloverá, saldré con copas, es el chofer del automóvil. Lo interesante acá es que, por ejemplo, a veces en estas situaciones que nosotros podemos decir es que qué es lo que vamos a hacer después al momento de que se presenta ese estímulo que nosotros estamos esperando. Cuando nosotros aprendemos las combinaciones o qué situaciones o estímulos suelen ocurrir juntos, es lo que va a determinar cómo nosotros de alguna otra forma ya estamos preprogramados para cierto tipo de conductas o cierto tipo de respuestas. O nos o autopreprogramamos para ese tipo de situaciones. Cuando tú ya te conoces lo suficiente, a veces ya sabes qué es lo que necesitas tú para tener esa reacción. Y muchas veces de forma inconsciente o de forma ya condicionada, estamos acostumbrados a tener un cierto patrón de conductas o un cierto patrón de respuestas en nosotros. Por eso muchas veces, por ejemplo, van a encontrar ciertas personas que ante las mismas circunstancias van a tener los mismos patrones de conducta o los mismos patrones de respuesta. Y cuando les presentas una situación nueva es cuando se da este proceso de asimilación y este proceso en el cual puede la persona establecer de acuerdo a sus conductas preasociativas
adaptar a la nueva circunstancia conductas parecidas que había tenido en el pasado. Es por eso que cuando decimos que el mecanismo por medio del cual aprenden los organismos las relaciones entre estímulos y por lo tanto llegan a modificar su comportamiento se conoce como condicionamiento clásico o respondiente. ¿Por qué respondiente? Porque de alguna otra forma simplemente estamos reaccionando en relación a la circunstancia que estamos experimentando. Esto es lo importante con respecto a esto. Este es uno de los más sencillos tipos de condicionamiento y bases de la psicobiología que podamos entender. ¿Por qué? Porque muchas veces este condicionamiento clásico respondiente responde a situaciones psicofísicas o psicoorgánicas. En este aspecto, por ejemplo, ¿sabían que la mayoría de las emociones tienen un gran sustrato entre el proceso de sensopercepción y el proceso de reacción natural caracterizado en nosotros? ¿Eso qué significa? Significa que hay cierto tipo de emociones ante las cuales algunas personas son más fáciles de responder que otras. Y desafortunadamente las emociones no son conscientes. Nosotros cuando hacemos consciente una emoción es cuando esta emoción ya ya está en un paso de volverse en un sentimiento, ¿sí? Las emociones no se pueden evitar, se pueden hasta cierto punto controlar su intensidad, pero no podemos apagar las emociones, ¿sí? ¿Alguna vez han intentado algún tipo de emoción dejar de sentirla? Sí. ¿Y lo han logrado? ¿Han dejado de sentir esa emoción, de experimentar esa emoción? No. No podemos. Lo que sí podemos es la respuesta conductual. A lo mejor es como cuando de niño te molestabas y enseguida hacías una rabieta y te enojabas y lo manifestabas de una forma conductual que todos supieran que estás molesto. Ahora a lo mejor cuando ya eres adulto lo puedes sentir. Lo que sí podemos hacer es la manifestación exterior hacia los demás. A lo mejor ya podemos controlar que a veces la gente no se dé cuenta que algo nos molestó o nos incomodó. A veces estamos de repente cuando algo te desagrada y de repente esa sonrisa nerviosa como es como entre agrado y no sé qué hacer y que yo puedo estar ocultando tal vez un desagrado. A lo mejor de niño decías, guácala, no, qué asco, no, no quiero. Pero ahora podemos nosotros establecer un tipo de patrón diferente de respuesta hacia el exterior. Sin embargo, las emociones no podemos controlarlas en nuestro interior, las podemos seguir experimentando. Y esto es lo importante porque cuando nosotros dependemos en un condicionamiento de tipo respondiente, es simplemente se establece ese ciclo de condicionamiento en nosotros porque ya se da la experiencia de la emoción en nosotros o la experiencia de dicha respuesta o dicha reacción en nosotros. Aunque sea mínima, esa reacción es la que no podemos evitar. Pero lo que sí podemos hacer es otros tipos de reacciones en relación a lo que estamos sintiendo. Y eso es lo que estaríamos nosotros viendo al final de esta materia, que es una vez que yo ya determiné un aspecto emocional, ¿cómo puedo lograr controlar o cambiar
su manifestación física hacia el exterior. En pocas palabras, podemos controlar las respuestas agradables o desagradables de una persona. Esto es algo que va a llevar al siguiente, el último tema de la materia, que es lo que es el condicionamiento instrumental o condicionamiento operante según Skinner. Pero primero tenemos que dominar el respondiente de acuerdo a los principios de Pavlov y de Watson. Sabemos que el condicionamiento, bueno, decimos que en el condicionamiento respondiente o clásico, este mecanismo es el que permite aprovechar la secuencia ordenada de acontecimientos en el medio y aprender qué estímulos suelen acompañar a determinados hechos. Por ejemplo, esto es algo muy sencillo. Siempre sabemos qué es lo que nos agrada, nos desagrada y cuál va a ser nuestra respuesta. No tenemos en ese sentido problemas. En el condicionamiento clásico correspondiente, este mecanismo se posibilita mejorar nuestro repertorio conductual. Aquí es cuando determinamos, por ejemplo, poder determinar que cómo diferentes tipos de estímulos van a provocar diferentes tipos de respuesta o diferentes tipos de reacción. ¿Sí? Y que las podemos diferenciar una de otra. También permite explicar comportamientos tales como reacciones reflejas, así como también el aprendizaje de reacciones emocionales como el miedo y el placer. ¿Sabían ustedes que la manifestación del miedo y el placer como emociones, porque son emociones, muchas veces son aprendidas? ¿Sabían que el miedo se puede enseñar a una persona? ¿Sí o no? No, Sí. Ok. Bien, a ver, quiero que alguien me diga algo que le dé miedo. En la oscuridad. La oscuridad, ok. Muy bien. ¿Cómo sabes que te daba miedo o te da miedo la oscuridad? No, no sé, nada más tengo miedo. Ok. ¿Te acuerdas desde cuándo tienes miedo a la oscuridad? No, creo, um, creo desde pequeña, pero no exactamente. Ok, muy bien. Bueno, es muy posible que de alguna otra forma este aspecto del miedo a la oscuridad haya sido, según la teoría del condicionamiento clásico, lo aprendimos, ya sea por lo que se le atribuye a la oscuridad, ¿sí? A veces determinamos que la oscuridad es lo desconocido, es algo que no sabemos, no tenemos el control. Nosotros que somos especies, desde el punto de vista de Darwin,